Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos estáis viendo desde España y buenos días a los que nos estáis siguiendo desde América. En primer lugar, daros la bienvenida a todos vosotros y además agradeceros la presencia, la asistencia a este webinar. La verdad es que esperamos sinceramente que esta sesión responda a vuestras expectativas. Si os parece, mientras damos un pequeño margen a que se conecten el resto de personas, os voy a ir contando cómo vamos a desarrollar la sesión de hoy. El webinar, como sabéis, tiene una duración de 45 minutos y además queremos ser muy escrupulosos con esto y esperamos poder terminar de manera puntual. Durante la primera parte, tanto Enrique como yo os vamos a exponer cuál es nuestra visión sobre la transformación de la operación y el impacto que ésta puede generar en el negocio, en la experiencia del cliente. Y es cierto que nuestro objetivo es dejar los últimos 5 o 7 minutos aproximadamente para poder comentar y aclarar las dudas que os puedan surgir. Comentaros de todos modos que no es necesario que esperéis al final para trasladar estas dudas. A lo largo de toda la sesión podéis escribirlas en un panel que seguramente estáis viendo a la derecha de la pantalla. Nosotros al final de la sesión las recopilaremos y, como os digo, trataremos de responder al máximo número posible y si no, bueno, pues probablemente después buscaremos algún otro canal, algún otro medio por si han quedado alguna de ellas que no hayamos podido tratar. ¿De acuerdo? Vale, pues yo creo que ya podemos comenzar. En primer lugar, me gustaría presentarnos a las personas que vamos a participar en la sesión de hoy. Me acompaña Enrique Saún, él es Product Manager de Inteligencia Artificial en NAE y en mi caso, para los que no me conozcáis, soy Rosa Mejía, soy Product Manager de la línea de operaciones y concretamente de excelencia operativa, que es donde nos vamos a centrar hoy. Ambos trabajamos en NAE, que es una empresa formada por más de 600 personas y con sede en 5 países, los países que aparecen aquí en la pantalla que estáis viendo. En NAE nos definimos como una compañía experta, cercana y disruptiva y con un principal objetivo que es el de provocar el cambio, retando y acompañando a las organizaciones en su transformación. Y esto además lo hacemos mediante lo que llamamos una consultoría de principio a fin, haciendo que las cosas pasen. ¿Y qué es esto de que las cosas pasen? Bueno, en NAE acompañamos en el end-to-end. Definimos, facilitamos, coordinamos e implementamos estrategias y soluciones que mediante la tecnología provocan esta transformación de las compañías en todos sus planos. Y para ello nos acompañamos de 9 servicios clave, entre los que está el de operaciones, que es precisamente el que nos lleva al tema de este seminario, de este webinar, que es cómo creemos que hay que transformar la operación para impulsar el negocio. Queríamos comenzar con una serie de citas que nos ayudan a entender los retos que hoy en día tienen las compañías a la hora de enfrentarse a la optimización de su operación y algunas cifras que nos pueden dar los principales investigadores y analistas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el 82% de los líderes de negocio admiten no realizar un correcto análisis de sus procesos internos para establecer prioridades antes de comenzar cualquier iniciativa de transformación, lo cual, desde nuestro punto de vista, es un profundo error y es un tema que es un punto que vamos a comentar a lo largo de esta sesión. Vemos aquí, por ejemplo, que para 2024 se estima que las compañías puedan reducir en un 30% aproximadamente los costes operativos al combinar lo que se conoce como hiperautomatización con la redefinición de sus procesos. Y aquí tenemos uno de los puntos clave que vamos a tratar hoy y que tiene que ver con la importancia de realizar una buena reingeniería de procesos con la combinación de otras tecnologías para ir un paso más allá del puro RPA. Por último, una cita de Forrester donde nos da una estimación del valor del trabajo que se generará alrededor de lo que se conoce como automatización inteligente para 2022. Y es que muchas compañías ya han empezado a desarrollar sus primeros robots en RPA, pero en realidad las posibilidades que nos encontramos, que nos podemos encontrar al escalar estos primeros robots son totalmente innumerables. Por tanto,
La primera reflexión que debemos hacernos es ¿por qué es necesario transformar nuestras operaciones? Y la verdad es que existen retos muy claros que aparecen siempre como primera razón, como respuesta cuando nos hacemos esta pregunta, como son la reducción de costes, el aumento de productividad, también el reto, el desafío de reducir errores y de aumentar la seguridad. Sin embargo, creemos que hay desafíos más globales que necesitamos resolver en un primer lugar para lograr dar respuesta o solventar estos retos que hemos comentado anteriormente, y que son conseguir cuantificar la operación de manera totalmente objetiva y hacer una optimización global, eliminando silos. Y es que hoy en día encontramos que este es el principal reto de las compañías. En muchas ocasiones ya han empezado a aplicar automatizaciones basadas en datos parciales y subjetivos, y la consecuencia de esto es que no se están consiguiendo esos beneficios que inicialmente se pensaban, los que se habían planificado o los que se habían definido en muchos casos. Como último reto, y no menos importante, encontramos el mejorar la experiencia del cliente, sea cual sea la actividad de la empresa. Y es que nosotros creemos que este debe ser uno de los principales ámbitos en el que impacte la transformación de la operación. Y, por tanto, ¿cómo proponemos o cómo abordamos la transformación en NAE? Como estábamos diciendo, las empresas hoy en día se enfrentan a un reto cada vez mayor al tratar de hacer más eficiente su operación. Tengamos en cuenta que los procesos son cada vez más complejos, tienen multitud de variaciones, excepciones. Esto unido a un enorme ecosistema de herramientas, de sistemas implicados, muchas veces sistemas antiguos, sistemas legacy. Esta situación nos obliga a que ha de prepararse un plan perfectamente estructurado, y nosotros proponemos hacerlo desde un centro de excelencia que nos va a proporcionar ese marco que nos ayude a articular esta estrategia desde lo que consideramos el núcleo de la transformación, que es el conocimiento profundo y objetivo de los procesos. Y este conocimiento se logra en la etapa fundamental de este centro de excelencia, que es el descubrimiento de lo que está ocurriendo realmente en los procesos y la identificación de las oportunidades a partir de ahí, a partir de ese descubrimiento. A continuación tendremos una serie de etapas que garantizan que esos beneficios identificados se pueden materializar pues del mejor modo en cada caso, y además no se va a aplicar siempre la misma combinación o la misma técnica. Esto dependerá de diversas circunstancias, de la situación de la compañía, de la madurez, de si ya han iniciado otras iniciativas. Y aquí estaríamos hablando de aplicar una reingeniería de procesos que en muchas ocasiones va a resolver el problema o la ineficiencia que tengamos, y no va a ser necesario ir de la mano de una automatización, por ejemplo. Pero también podemos estar pensando en aplicar diversas técnicas de automatización y, por supuesto, desarrollar un programa de medición que nos va a asegurar esa mejora continua. En paralelo y acompañando en todo momento a este marco, es fundamental hacer una excelente gestión de la transformación, así como la gestión del cambio. Por tanto, llega el momento de hacerse la pregunta, ¿sabemos lo que está ocurriendo realmente en nuestra operación? Y bien, para responder que sí a esta pregunta, es indispensable llevar a cabo la etapa clave del plan, ese descubrimiento que nos va a permitir, por un lado, cuantificar la operación con unos indicadores claros y objetivos, pero también nos va a permitir medir el impacto de las oportunidades en términos de eficiencia, eso está claro, pero también el impacto en el negocio, el impacto en la satisfacción de mis clientes, de mis empleados, que esto no lo podemos olvidar, ni mucho menos. Solo de esta manera vamos a poder trazar un roadmap fiable en base a una priorización de iniciativas. Y, por supuesto, teniendo siempre a la tecnología como gran aliada en esta etapa, donde también es muy importante tener un profundo conocimiento del tipo de proceso y operación que estamos transformando, que estamos optimizando, para poder entender todos los planos de impacto de esta optimización. Bien, una de las tecnologías que nosotros consideramos como clave en la fase de Discovery es Process Mining, que se trata de un método de análisis de procesos cuyo objetivo es descubrir, supervisar y mejorar los procesos reales, es decir,
los procesos tal y como se ejecutan realmente. Y esto se hace mediante la extracción y análisis de datos y de información que está fácilmente disponible en los sistemas que intervienen en un determinado proceso. Con este método vamos a poder conocer las conexiones que se están produciendo entre diferentes procesos, subprocesos, las tareas que hay dentro, y además vamos a poder visualizarlo de un modo gráfico de tal manera que se pone de manifiesto todas las variantes existentes en la ejecución del proceso y vamos a poder identificar cuáles son esos puntos de fricción y las causas raíz de los mismos. Además, con esta técnica, gracias a la inteligencia artificial y al machine learning, a la aplicación de estas tecnologías, vamos a poder conocer proactivamente cuáles son las mejoras más óptimas a aplicar en cada caso. Vamos a poder conocer, por ejemplo, cuál es el grado de automatización real de una tarea o tareas que previamente ya hemos automatizado o hemos tratado de automatizar, y vamos a poder comprobar realmente si ese grado, ese porcentaje de automatización es el que se prevé. Y, por supuesto, también podemos predecir, por ejemplo, una desviación en el proceso. Otra cosa interesante también que nos ofrece Process Mining es poder conocer el grado de conformidad y los gaps que hay con el proceso teórico, al poder comparar la ejecución real con el ASIS que directamente además podemos cargar en la misma herramienta de análisis. Otra posibilidad que nos brinda también es el descubrimiento de las verdaderas interacciones del cliente y ver o chequear cómo de alineadas están estas interacciones con nuestros procesos internos, con los procesos internos de nuestra compañía. Y además todo esto lo haremos de manera continua, permitiendo una monitorización de indicadores clave usando cuadros de mando en tiempo real, se actualizan en tiempo real. Por tanto, Process Mining nos da una ventaja competitiva al poder disponer de datos mucho más fiables, más confiables y más rápidos que de cualquier otro modo. Y además poder diagnosticar problemas basados en hechos reales y no en suposiciones. En definitiva, Process Mining es una herramienta que nos permite eliminar silos, nos permite estandarizar procesos y hacer que los equipos de negocio, que los equipos de operaciones y de IT tomen decisiones sobre los mismos datos, lo cual es algo sumamente importante en cualquier organización. Y bien, ¿qué podemos conseguir al aplicar Process Mining, por ejemplo? Os hemos traído, vais a ver algo del webinar, que traemos algunos ejemplos de casos reales en la industria para ver con estos casos, para tangibilizar cuáles son los tipos de impacto, de beneficios que podemos esperar. El ejemplo que estamos viendo ahora es un caso de un operador telco que tiene presencia internacional y en este caso aplicó Process Mining en uno de los países donde opera. Concretamente aquí se enfocó en optimizar los procesos de cuentas a pagar y procesos de compra. Mediante la identificación de las causas raíz que provocaban ineficiencias al realizar pagos por duplicado, se pudo corregir este problema. También se pudo optimizar el momento de pago a proveedores, identificando cuál era el momento óptimo. En muchas ocasiones se estaba agotando el plazo de pago por defecto, mientras que pues se detectó que al optimizar este momento de pago se podían capturar descuentos por pronto pago, por ejemplo, o incluso, obviamente, evitar sanciones por pagos indebidos. Estas acciones, estas mejoras pues dieron un beneficio anual o se capturaron unos ahorros anuales de 50 millones de euros, como estamos viendo aquí. También en este caso otro impacto que se consiguió fue conseguir mejorar la calidad del proceso de compras al conseguir emitir casi la totalidad, lo vemos aquí, el 90%, de las órdenes de compra sin errores. No requerían retrabajos, reprocesos, etc. Aquí tenemos otro caso, otro ejemplo. En esta ocasión se refiere a una empresa del sector retail con más de 3.000 empleados. Su principal objetivo en esta ocasión era
poder tener transparencia, total transparencia sobre los procesos logísticos y de e-commerce y conseguir además que las distintas áreas implicadas, compras, ventas y logística, tomasen decisiones sobre los mismos datos y los mismos KPIs, eliminando silos, como comentábamos. En este caso, se consiguió incrementar la venta online al mejorar el proceso de compra a través de este canal, lo que se tradujo en una reducción del 20% de las cancelaciones y además se consiguió un cumplimiento del SLA con el cliente de prácticamente el 100%. Aquí, por ejemplo, a destacar la cita del CEO de esta compañía que admitía que con Process Mining sabían lo que realmente ocurría en la compañía, en la operación, mientras que de otro modo, anteriormente con otros métodos no tenían esta certeza, ¿no?, de saberlo con esta seguridad. Muy bien, dentro de la fase de descubrimiento existe otro nivel donde podemos buscar nuevas oportunidades de mejora y es mediante la observación del trabajador digital y su interacción con las diferentes herramientas que utiliza en su día a día. Es lo que denominamos el Workforce Analytics. En este caso, obviamente, se podrían utilizar métodos manuales o métodos observacionales, pero obviamente no nos darían una visión completa y objetiva de lo que está sucediendo en la realidad. Esta técnica recoge información del trabajador desde su equipo de trabajo gracias a robots que operan 24/7 y gracias también al uso de la inteligencia artificial y el machine learning. Con ese tipo de herramientas conseguimos disponer de una completa visibilidad de la actividad del trabajador digital, podemos identificar cuáles son esos flujos de trabajo, esos patrones y el uso real de las diferentes aplicaciones que utiliza en su día a día. Y también podemos identificar cuáles son esos comportamientos, muchas veces no intencionados, que impactan en el negocio y, por supuesto, impactan en la experiencia de nuestros clientes. En este caso, el objetivo es poder optimizar la operación de manera conjunta con nuestros equipos de trabajo y, además, proporcionarles herramientas que nos permitan medir, que nos permitan identificar y ayudar a mi equipo a entender dónde están los puntos de mejora y dónde están o cuáles son las actividades de valor, cuáles son las actividades realmente importantes. ¿Y cuáles pueden ser los impactos esperados en este caso? Bueno, pues aquí traemos un ejemplo en este caso, basado en un BPO del sector retail, cuyo objetivo era optimizar la operación del call center. En este caso, se centraron en la identificación de ese patrón, de esos patrones óptimos que ocasionaban la mayor tasa de resolución en primera llamada. Esto, para los que estáis familiarizados con el ámbito del call center, sabéis que es un KPI clave a la hora de optimizar la operación en este tipo de ámbitos. Y además querían conseguir datos que permitiesen a los equipos concentrarse y entender las tareas que son realmente importantes para desechar aquellas pues, que al final no merecían la pena. En este caso, como vemos, se consiguió reducir la duración media de la llamada en un 38% y además también se consiguió un impacto en el tiempo del proceso de envío del producto al cliente, reduciéndose un 80% al identificar cuál era ese patrón óptimo, ese flujo de trabajo más óptimo e implementarlo y extenderlo al resto del equipo. Muy bien, pues yo ahora le cedo la palabra a mi compañero Quique, que seguirá explicando el resto del webinar y volvemos a hablar en el momento de las preguntas al final de la sesión. Muy bien, gracias, Rosa. Bueno, pues una vez que hemos terminado esta etapa que nos lo está explicando Rosa y que efectivamente es la que consideramos que es clave, ¿no? Una vez que hemos identificado y que hemos cuantificado todas esas ineficiencias y esos puntos de fricción, pues bueno, antes de abordar cualquier tipo de automatización es fundamental que abordemos antes la reingeniería de los procesos, ¿no? Que seamos capaces de eliminar aquellas ineficiencias que ya tienen de por sí los procesos por cómo están o por cómo han sido construidos o concebidos, ¿no? Como decía, sacado de una cita de Bill Gates, ¿no? Pues nos viene muy bien
decir que no tiene ningún sentido automatizar algo que ya es ineficiente, porque lo único que vamos a conseguir es pues, magnificar esa ineficiencia. Por tanto, esta etapa de reingeniería realmente es indispensable para garantizar el éxito de la automatización, ¿no? Y en lo que nos vamos a centrar es en resolver aquellos gaps, aquellas ineficiencias que se han identificado en la etapa previa del discovery. Y aquí será importante también que tengamos en cuenta en la etapa posterior, en la que abordemos ya directamente la automatización del proceso, será importante también tener en cuenta las posibles tecnologías que vamos a poder utilizar para esta automatización, puesto que, aunque bueno, todas las soluciones que hay en mercado, pues en cierto modo pueden ser similares entre sí, sí que es cierto que algunas aplican mejor para un tipo de procesos u otros, pues principalmente procesos de front office o de back office, o incluso también teniendo en cuenta el tipo de sistemas o de herramientas con los que va a tener que interactuar, pues bueno, podrá ser que elijamos un tipo de tecnología u otra, y esto pues también lo tenemos que tener en cuenta de cara a adaptar el proceso y dejarlo lo mejor preparado posible para esa posterior etapa de automatización. Bien, aquí es cuando abordaríamos ya directamente la automatización en sí, o mejor dicho, todo el ciclo de vida, desde lo que sería el diseño y el desarrollo del robot, las pruebas y luego la implementación y el mantenimiento del mismo. Sin embargo, tampoco queremos profundizar demasiado en lo que es RPA, porque bueno, creemos que ya es algo ya bastante conocido por todos, de lo que se está hablando mucho últimamente y tampoco nos queremos repetir. Sí que nos vamos a querer centrar un poco en cómo podemos ir un paso más allá de lo que es RPA, y ahí es donde un poco pondremos el foco. Bien, como ya sabemos, pues aquellos procesos que son los mejores candidatos para ser automatizados, pues son estos procesos que tienen al final un alto volumen de tareas manuales repetitivas. Son procesos que son muy estables, que tienen pocas variaciones entre una repetición y otra, ¿no? Al final estos van a ser los que de una manera más sencilla vamos a poder automatizar. Y es por eso mismo por lo que generalmente se suele empezar automatizando procesos de back office, y de hecho la gran mayoría de las iniciativas de automatización que conocemos, pues casi todas se centran exclusivamente en automatizar estos procesos masivos que se ejecutan en segundo plano y donde evidentemente hay unos grandes beneficios por automatizarlos. Pero nosotros la verdad es que también nos gustaría poner foco en automatizar esos procesos de front desk o de front office, donde hay una interacción directa con el cliente, por ejemplo, en los procesos de atención al cliente en un call center, ¿no? Porque realmente allí se puede conseguir un impacto muy potente en el negocio y en un tiempo muy, muy reducido, ¿no? O sea, si realmente somos capaces de impactar en el tipo de servicio de atención que le estamos dando al cliente para conseguir mejorar su satisfacción, pues probablemente el impacto que tengamos allí sea muy superior, ¿no? Si pensamos en procesos, en lo típico, ¿no? Procesos atendidos, procesos desatendidos, realmente nos estamos quedando un poco cortos, ¿no? Porque luego en la realidad nos encontramos con muchos escenarios mixtos, que son un poco los que estamos viendo aquí en esta pantalla, ¿no? Pues, por ejemplo, el primero, en el que tenemos ahí a un agente que en determinados intervalos pues, involucra a un robot atendido, o incluso el segundo, en el que el agente puede estar utilizando su PC al mismo tiempo que el robot se está ejecutando en segundo plano, pues por ejemplo le está presentando información del cliente al que está atendiendo y que ha ido recopilando de diferentes sistemas, ¿no? O incluso podríamos ver este escenario híbrido en el que el robot atendido en un momento dado lanza también un proceso para que se ejecute de manera desatendida en un segundo plano. Y pensando más en combinaciones puramente de procesos o de robots que están automatizando un proceso desatendido, pues por ejemplo en el primer caso veríamos a una persona que está haciendo una serie de tareas y en un momento dado lanza un robot para que ejecute este proceso de manera totalmente desatendida.
El siguiente caso, que sería un ejemplo en el que se está produciendo se está ejecutando un proceso en segundo plano por un robot, pero en un momento dado surge una excepción que es necesario que sea tratada por un agente, por una persona, ¿no? El agente o quien sea, ¿no? Toma una decisión, la que sea, y permite, devuelve el control al robot para que siga ejecutando el proceso. O directamente el último escenario, donde tenemos una automatización del proceso 100% desatendida. ¿Vale? Bien, pero donde queríamos llegar era aquí, ¿no? El cómo realmente ir un paso más allá, ¿no? El no conformarnos con automatizar el 30, el 50% de un proceso, ¿no? Y ser capaces realmente de utilizar otra serie de tecnologías para mejorar la eficiencia de los procesos y conseguir verdaderamente una automatización del end-to-end, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como automatización inteligente de procesos o IPA. Y aquí os hemos puesto algunos ejemplos. Pues en el primer caso, combinando el uso de modelos de Machine Learning y de Deep Learning para automatizar determinadas tomas de decisiones, pues podemos utilizarlos, pues, por ejemplo, para un tema de un scoring de riesgo para una aseguradora o para predecir la fuga de un cliente de un banco o de una telco, o para elegir o recomendar las mejores acciones de marketing, el Next Best Action o el Next Best Offer, o incluso un caso un poco más innovador, ¿no? Que pudiera ser utilizar una solución de reconocimiento de imágenes para un caso de uso a la hora de gestionar un siniestro de automóvil, por ejemplo, por parte de una aseguradora. Otro caso sería el uso de inteligencia cognitiva, que es otra tecnología dentro de la inteligencia artificial que nos permite analizar y entender grandes volúmenes de información, generalmente presentadas en lenguaje natural y de manera desestructurada, ¿no? Y podemos usar este tipo de tecnologías, pues, por ejemplo, para analizar el contenido de una conversación o de una llamada al call center, o, por ejemplo, para extraer información clave de documentos de un gran volumen, de documentos legales, como pudieran ser un contrato, una licitación o cosas de este estilo, ¿no? Y por último, también soluciones biométricas que nos van a permitir automatizar con gran fiabilidad determinadas interacciones críticas que hay entre los clientes y los proveedores de servicios, ¿no? Como pudiera ser dentro de un proceso de onboarding digital, pues poder hacer el reconocimiento facial del cliente o, por ejemplo, también validar una firma biométrica para, pues, efectivamente, para validar un contrato de servicios, ¿no? Entre el cliente y el prestador, ¿no? Y esto quizás se entiende ahora un poco mejor con algunos ejemplos que vamos a poner. El primero sería un proceso de reclamación con una aseguradora, en el que empezaríamos con el titular que está presentando esa reclamación y que la escribe con su lenguaje natural. Después una solución de inteligencia cognitiva, y aquí es donde empezaría, ¿no? La automatización del proceso. Es capaz de extraer la información clave de esta reclamación, pues imagínate el nombre del titular, el número de la póliza, el suceso que ha ocurrido, el tipo de reclamación que hace, etcétera, ¿no? Después, de esa información podríamos coger aquellas variables clave que hemos utilizado para previamente haber entrenado un modelo de Machine Learning para predecir o mejor dicho, para recomendar si esa reclamación debería ser aprobada o denegada, ¿no? Entonces, mediante una solución de RPA, cogeríamos esos datos y se los pasaríamos al modelo para que automáticamente nos devolviera un scoring. Pudiera ser que ese scoring fuera un poco ambiguo, no fuera clara la decisión, y en ese caso se podría reencaminar para que un agente tomara una decisión, o si, por ejemplo, estuviera claro y es una reclamación que puede ser aceptada, pues también de manera automática se podría proceder al pago de la reclamación al cliente que la ha presentado. El otro ejemplo que os queríamos compartir podría ser el proceso de onboarding de un cliente, en este caso en una telco, pero podría ser en un banco, en una aseguradora, donde aquí el cliente comienza el proceso de onboarding mediante una aplicación móvil
En un determinado momento la aplicación le pide escanear su identificación, su pasaporte, su DNI, lo que sea, y después le pide que se haga un selfie para validar que efectivamente es la misma persona que aparece en la foto de ese documento de identidad, ¿no? A partir de ahí también se podría automatizar que la persona, ¿no?, el cliente, recibiera una llamada para confirmar su intención, ¿no?, de darse de alta en el servicio. Esto se podría también automatizar mediante una solución de IVR, de manera que esa conversación también estuviera automatizada. Y que también la aplicación permitiera al cliente enviar la documentación que le solicite para completar el alta. Eso también se podría después verificar la correcta recepción de toda esa documentación y finalmente también de manera automatizada confirmar al cliente su alta y actualizar los sistemas correspondientes. Con lo cual aquí estamos viendo, ¿no?, cómo realmente cosas que a lo mejor intentaríamos automatizar por separado, si somos capaces de automatizar el end-to-end, el beneficio es mucho mayor, la experiencia que está teniendo el cliente es muchísimo mejor, mucho más satisfactoria, ¿no? Os queremos compartir aquí también un par de casos de éxito en la industria. El primero es el caso de un operador telco que tenía como principal objetivo mejorar la eficiencia de sus procesos de atención al cliente y, en particular, estaba muy interesado en mejorar el índice de satisfacción de sus clientes porque estaba viendo que estaba yendo a la baja, ¿no? Y en paralelo, pues también le interesaba abordar otra problemática que es también bastante habitual en este tipo de servicios, ¿no?, que era que tenía una alta rotación de sus agentes en el call center, ¿no? Entonces, bueno, este operador la verdad es que abordó una iniciativa de automatización muy potente, tanto de procesos de front office como de back office, y como principales KPIs que consiguieron, pues sobre todo, ¿no?, consiguieron reducir el tiempo medio de atención a cada cliente en un 63%, que es realmente una mejora muy importante. Consiguieron efectivamente mejorar el índice de satisfacción que tenían sus clientes y además eso redundó en un mayor ARPU, en un mayor ingreso medio de los clientes, porque al final los clientes también tendían o eran más propensos luego a contratar servicios adicionales o servicios de mayor valor, ¿no? Y por último, vieron que esa satisfacción se trasladaba también a los propios agentes, ¿no?, de manera que para ellos su capacitación también se simplificaba, su satisfacción mejoraba y eso hacía también, pues, que se quedaran más tiempo y la retención o la rotación, perdón, fuera menor. Y este segundo caso es el caso de una entidad bancaria muy grande de Estados Unidos, ¿no?, que tenía, pues, también un proyecto bastante ambicioso, ¿no?, de eficientar sus procesos y controlar los costes, porque al final era un banco que estaba continuamente creciendo mediante compras de otros bancos, ¿no? Entonces estaban continuamente con esa necesidad, ¿no?, de controlar costes, eficientar procesos. Y arrancaron, pues, también un proyecto muy ambicioso, pero lo empezaron con un caso muy concreto, que era el de automatizar los procesos de revisión y validación de solicitudes hipotecarias. Entonces, este es un caso concreto, ¿no?, del uso de IPA, ¿no?, de automatización inteligente, porque era necesaria una solución de inteligencia cognitiva para hacer esa revisión automática de las solicitudes hipotecarias, ¿no?, de extraer la información y analizarla de manera automática, ¿no? Y bueno, pues solamente con este primer caso de uso, en pocas semanas ya habían sido capaces de revisar más de 40.000 solicitudes de hipoteca y en el primer año ya habían llegado a unos ahorros de 5 millones de dólares, ¿no? Y bueno, hemos querido destacar aquí una cita del CEO que la verdad es que es bastante demoledora, ¿no?, porque dice que una vez que esto ya lo tenían en producción y bien rodado, ¿no?, pues en 2 semanas eran capaces de liberar trabajo que en sus condiciones anteriores les podía haber costado hasta 9 años, ¿no? La verdad es que no sé si aquí el hombre fue muy optimista o no, pero en cualquier caso la cifra es impactante, ¿no? Bien, una vez que
que damos un poco, que hemos empezado ya, ¿no?, a automatizar procesos, que tenemos ya algunos robots funcionando, ¿no?, que empezamos a ver los resultados, pues bueno, el mensaje un poco es que esto no se debe de contemplar como un one shot. Realmente debemos de tener esa mentalidad de seguir mejorando, de que esto es un proceso de mejora continua. ¿Vale? Y esto está muy relacionado con lo que comentaba Rosa al inicio de la filosofía de Process Mining, de ese proceso de mejora continua de la calidad, ¿no? Para eso es muy importante que seamos capaces de medir, que hayamos definido unos KPIs correctos que nos permitan tener un control de la calidad end-to-end, que podamos estar continuamente revisando los resultados de las mejoras que hemos implantado y que realmente estamos consiguiendo los objetivos que nos hayamos planteado de eficiencia o de mejora de cualquier otro KPI de negocio, ¿no? Y que realmente no, pues entremos un poco en esa rueda de seguir continuamente mejorando, porque es bueno, la única manera de llegar realmente a esa excelencia operativa que estamos persiguiendo. Bien, nos hemos centrado hasta ahora mucho en la parte tecnológica, ¿no? Y está muy bien, nos gusta, ¿no? Pero la verdad es que si queremos que al final una iniciativa de transformación como es esta, tan potente, si de verdad queremos que tenga sentido, al final son las personas, ¿no?, las que lo van a hacer posible. Por tanto, aquí nuestro mensaje o nuestra recomendación es que pongamos a las personas en el centro, que realmente pongamos mucho foco en asegurar la comunicación entre los diferentes equipos, entre las diferentes personas, para conseguir de verdad que se involucren, que acepten el cambio, y para esto pues plantearemos planes de comunicación y de capacitación, planes de acción específicos a nivel de equipo o incluso a niveles individuales, ¿no? Que será importante también que nos rodeemos o que identifiquemos a esos early adopters que van a ser esos facilitadores del cambio, los que nos van a facilitar esa tarea de que toda la organización realmente acepte el cambio y se suba al barco, ¿no? Y de esa manera es como realmente creemos que será más fácil conseguir el éxito en este tipo de iniciativas. Bien, y ya nada, para terminar, una cita que nos gusta mucho porque creemos que resume muy bien la filosofía de lo que hemos explicado hasta ahora y de lo que es la excelencia operativa, y sobre todo porque lo simplifica al máximo, ¿no? Más sencilla no puede ser la frase, y es que la eficiencia al final es simplemente hacer mejor lo que ya estás haciendo. Así que nada, hasta aquí, muchas gracias, daros las gracias. Tenéis ahí nuestros datos de contacto para cualquier cosa que nos queráis comentar a posteriori. Y bueno, vamos a echar un vistazo al panel de preguntas. Tenemos aquí como 5 o 6 minutillos. Bien, tenemos aquí una pregunta que yo creo que tiene todas las papeletas, que sea para ti, Rosa, que dice: habéis nombrado tecnologías como Process Mining y Workforce Analytics. ¿Es necesario aplicar ambas tecnologías en todos los casos? Y si es así, ¿hay algún orden? Rosa, estás en mute. Perdón, sí, ya. En realidad, ambas tecnologías ofrecen vistas diferentes. Yo diría que, por un lado, con Process Mining obtenemos una visión más global de un proceso en su end-to-end a partir de datos de negocio que extraemos de los sistemas transaccionales de los que intervienen en el proceso. Vamos a ver, como decía al principio, todas las variantes del proceso, la relación entre las tareas, entre los subprocesos que lo componen. Será posible, por ejemplo, también realizar un benchmark entre los equipos que trabajan o que ejecutan el proceso, entre, no sé, a nivel de producto, incluso de ubicación geográfica, etcétera. Y luego, con Task Mining podemos completar con la visión del agente o del trabajador a partir de la información de escritorio a ese nivel, es decir, son planos diferentes. Será, por tanto, en este caso, una parte del propio proceso. De este modo podemos ver, por ejemplo, pues, dónde hay tiempos muertos en un proceso,
pues, por ejemplo, debido a la espera de una intervención humana, ¿no? O descubrir problemas en las aplicaciones que ralentizan alguna tarea al no estar respondiendo correctamente. O, por ejemplo, también con Task Mining podemos comprobar si el trabajo o las tareas que realiza una determinada persona está alineada con su rol. Lo ideal es esa combinación de ambas tecnologías porque nos van a dar, son complementarias, nos van a dar una visión totalmente completa. Pero como digo, y como decía al principio, todas las técnicas que se aplican en la transformación de la operación, todas las tecnologías, va a depender de cada situación, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es hacer ese análisis de la situación de la compañía, de la organización, de su madurez, de una serie de cosas para seleccionar y priorizar qué es donde tenemos que poner foco y qué tecnologías debemos utilizar. Muy bien. Tenemos otra pregunta que nos dice: pensando en ese equipo que se hará cargo de desarrollar las automatizaciones de los procesos, ¿cuál es la mejor forma de organizarse, gobernar estos proyectos? Bueno, aquí realmente no es que haya una respuesta única, ¿no? Aquí podemos hablar un poco de nuestra experiencia y de lo que creemos que puede ser la mejor organización. Nosotros creemos que lo ideal es que exista ese equipo, ese centro de excelencia que esté gestionando y que se encargue de todas las automatizaciones y que idealmente pueda estar bajo el paraguas, bajo el sponsor del CEO, si es posible, y si no, pues al menos de alguien del director de operaciones o alguien de ese nivel, y que al final realmente sea un área transversal, ¿no? Que esté dando servicio a todas las diferentes áreas usuarias, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues bueno, que sea un modelo colaborativo, ¿no? De manera que pueda existir alguna especie de comité que permita, pues, canalizar las diferentes peticiones que puedan tener cada área usuaria de los procesos que les gustaría automatizar, y que un poco, pues bueno, desde ese centro de robotización, pues se canalicen esas peticiones, se prioricen, se analicen, ¿no? Y sean ellos los que se encarguen de luego el desarrollo de la propia automatización. Aquí para nosotros es importante también tener claro que, si bien este centro de robotización es el que se va a encargar de hacer el puro desarrollo, al final el owner del proceso debería seguir siendo el mismo que lo estaba explotando hasta entonces, ¿no? Tenemos que un poco, en ese sentido, no hacer que las áreas usuarias un poco se desentiendan de sus procesos, porque realmente siguen siendo ellos los dueños, solo que ahora tienen una ayuda en forma de robot de software que les va a facilitar su trabajo, ¿no? Pero al final el proceso sigue estando bajo su responsabilidad, ¿vale? ¿Tenemos alguna ¿Hay otra alguna más? pregunta? Sí, si quieres, esta entiendo que también es para mí. Sí. Nos dice, un proyecto de tipo de Process Mining requiere de mucha integración con los sistemas transaccionales. ¿Cuál sería una duración típica del proyecto para empezar a ver resultados reales? En realidad, yo sé que asusta, ¿no?, cuando decimos que se extraen datos de los sistemas y pensamos todos en integraciones muy complicadas, muy complejas, de mucha duración. Realmente no es así. Pensemos que por un lado no es una integración al uso, aunque utilicemos esa palabra. Realmente lo que necesitamos es identificar lo que se llama la huella digital o el digital footprint que cada ejecución de un proceso deja en los sistemas. Al final es un identificador con el timestamp de cuándo se ha ejecutado y la actividad que se ha hecho. Para esto no hace falta una integración enorme, lo que es necesario es identificar dentro de las bases de datos de los sistemas dónde está esa información y extraerla, pero no es ni mucho menos algo complejo, porque de otro modo no tendría sentido utilizar Process Mining, como decimos, para hacer este descubrimiento de ineficiencias. Además, pensemos que la mayoría de tecnologías comerciales están ya muy, muy preparadas con los principales sistemas que todos conocemos en todos los ámbitos, sistemas financieros, ERPs, sistemas de ticketing, CRMs, etcétera. Y esto se suele hacer incluso
si nos vamos además a sistemas cloud, en horas, y esto es una realidad. En cuanto a cuál sería la duración típica, bueno, obviamente esto va a depender de muchos factores, ¿no? Del proceso, etcétera. Pero igual tampoco estamos hablando de procesos de muchos meses, de un año. Normalmente con procesos muy bien identificados y con esa previa identificación de los sistemas que intervienen en el proceso y teniendo clara la información, en pues, pocas semanas podemos empezar ya a ver resultados. Hay ámbitos, hay procesos con mucho ámbito de mejora donde actualmente normalmente las compañías no están sabiendo poner foco y realmente, como os digo, en este tipo de ámbitos puede ser, por ejemplo, el ámbito financiero, de los procesos de compras, procesos financieros, con pocas semanas vemos, es increíble cómo se ven esas ineficiencias y cómo se levanta realmente cómo se está ejecutando estos procesos y la cantidad de oportunidades que hay ahí. Muy bien, teníamos una última pregunta, nos estamos yendo de tiempo, pero la voy a intentar contestar en medio minuto. Dice, ¿no creéis que a medio plazo un RPA, incluso si está bien implementado, puede ser imposible de mantener por cambios de herramientas, modificación de procesos, etcétera? Bueno, yo aquí diría que, primero, a ver, esos cambios en las herramientas tampoco son tan habituales, ¿no? Una compañía no está cambiando el CRM cada 3 meses. Por otro lado, estas soluciones de RPA realmente no son nada invasivas, con lo cual, pues en un momento dado, deshacer una automatización pues tampoco tiene grandes implicaciones. Y por otro lado, también diría que a nivel económico son soluciones pues bastante asequibles que se compensan o que se amortizan en muy poco tiempo. Con lo cual, bueno, ¿no va a ser para siempre? No, desde luego, pero que no por ello dejaríamos de aplicar este tipo de soluciones para eficientar un proceso, aunque sea solo de manera temporal. Y sin más, nos hemos ido un poco de tiempo, pero bueno, muchas gracias, esperamos que os haya parecido interesante y ahí están nuestros datos de contacto. Rosa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. De verdad, lo decía al principio, esperamos que cumpliese o queríamos cumplir con vuestras expectativas. Esperamos que así haya sido y obviamente para preguntas que hayan quedado sin responder, para ampliar información, hacernos, por supuesto, challenge, comentar cualquier cosa que hayamos tratado hoy, no dudéis en contactar con Quique o conmigo. Muchas gracias. Muy bien, gracias.